Buenas tardes, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Estamos muy felices de poder acompañarlos, hacer un recorrido por estos dos países tan interesantes que son Israel y Jordania. Vamos a conocer mucho de historia, mucho también de historia religiosa, porque Israel es la cuna de las dos religiones monoteístas más importantes del mundo: la judía, la musulmana y la católica. Y en Jordania nos vamos a encontrar muchísimos restos romanos, también vamos a encontrar muchas cosas realizadas por los nabateos, como eso que vemos allí en Petra, la ciudad rosa, el bellísimo tesoro. Pero aparte de Petra, que es lo más conocido de Jordania, queremos mostrarles muchos otros lugares muy bellos que tenemos allí. Así que, sin más, comenzamos ya nuestro recorrido y los espero al terminar. Gracias. Situado en el Medio Oriente, a lo largo de la costa este del mar Mediterráneo, se encuentra el Estado de Israel. En esta tierra, el pueblo judío comenzó a desarrollar su religión y su cultura hace aproximadamente 4.000 años. El Estado de Israel tiene una extensión total de 22.145 kilómetros cuadrados, de los cuales 21.671 corresponden a tierras y el resto a cuerpos de agua. Israel limita al norte con Líbano, al noroeste con Siria, al este con Jordania, al sur con el Mar Rojo, al sudoeste con Egipto y al oeste con el Mar Mediterráneo. A pesar de lo reducido de su territorio, Israel reúne una variedad de características tanto de relieve como de clima. Tiene regiones montañosas, lagos, ríos, valles y desiertos. La Declaración de Independencia de Israel, firmada el 14 de mayo de 1948, estipula: el Estado de Israel mantendrá una completa igualdad de derechos sociales y políticos entre todos los ciudadanos, sin diferencia de religión, raza o sexo. Garantizará la libertad de religión, conciencia, idioma, educación y cultura. Salvaguardará los santos lugares de todas las religiones y será fiel a los principios de la Carta de las Naciones Unidas. La bandera del Estado de Israel se basa en una prenda usada por los judíos durante su tiempo de oración. En el centro tiene la estrella de David, símbolo emblemático del pueblo judío. El himno nacional se llama Atikva, que significa esperanza. Israel es una democracia parlamentaria cuyas tres ramas, ejecutiva, legislativa y judicial, funcionan en base al principio de la separación de poderes, que asegura el control y el equilibrio del sistema. El presidente, cuyas funciones son principalmente ceremoniales, es electo por la Knesset, el Parlamento, por un periodo no renovable de 7 años. La Knesset, el cuerpo legislativo, es un parlamento únicamente de 120 miembros. Los diputados, que representan una amplia gama de partidos políticos, son elegidos en comicios nacionales que se llevan a cabo cada 4 años. El Poder Ejecutivo es el responsable ante el Parlamento. Todos los gobiernos de Israel, desde su independencia, se han basado en coaliciones de partidos, ya que hasta la fecha, ningún partido político ha obtenido la mayoría absoluta en la Knesset. El gobierno permanece en funciones por un periodo de 4 años. Fundado como Estado judío, Israel tiene hoy una población de 8.789.000 personas y constituye un mosaico de diferentes religiones, culturas y tradiciones sociales. La ciudadanía es determinada por nacimiento, residencia o naturalización. Desde la independencia de Israel en 1948, la población judía
ha crecido de 650,000 a casi 7 millones de personas. Las comunidades no judías de Israel, principalmente árabes, suman alrededor del 24% de la población. El idioma oficial del país es el hebreo y el árabe, y todas las indicaciones públicas se encuentran en ambos idiomas. En Israel, el día oficial de descanso es el sábado, conmemorado para el pueblo judío como un día sagrado por ser Shabbat. Es así como el Estado de Israel combina contrastes que no te puedes perder: historia, modernidad y distintos tipos de fe. Israel es simplemente un país que vale la pena conocer. Vamos a comenzar ahora a desarrollar el programa que hacemos habitualmente. Nosotros consideramos que tenemos que incluirle a la gente todas las excursiones, porque nadie va a volver a un país solamente para hacer una excursión que no le hayamos incluido. Entonces, a pesar de que creo que ningún operador les incluye Tel Aviv, o si no les dan como opcionales Masada y Mar Muerto, nuestra forma de pensar es que debemos incluírsela, porque sabemos que a los turistas a veces les resulta hasta molesto eso de tener que estar pagando después allá, cuando saben que realmente la gente va a hacer esa excursión. Y Tel Aviv realmente es una ciudad interesante, es una ciudad nueva, entonces consideramos que vale la pena visitarla. Acá tienen ustedes un mapita donde se ubican cómo vamos a hacer nuestro recorrido. De Tel Aviv nos vamos hacia el norte, vamos a ir visitando en el camino varias cosas, ¿no? Están marcadas las ciudades más importantes nada más, hasta llegar al puerto de Haifa. Después de allí nos vamos a Galilea, donde también vamos a hacer un paseo en un barquito. De Galilea bajamos y hacemos Jerusalén, Ein Karem, Belén, y también hacemos el Mar Muerto. Y después cruzamos, el otro país que tenemos ahí al ladito es Jordania. Bueno, acá tenemos la ciudad de Tel Aviv, como les decía, es una ciudad costera, es una ciudad muy moderna, muy cosmopolita. Fíjense, esta es una de las partes más nuevas, fíjense, realmente tiene un lujo bastante interesante, y está considerada como patrimonio mundial por estas casas. Estas casas se comenzaron a construir en Alemania después de la guerra, en los años 30 más o menos, bueno, por la destrucción que había tenido allá, y el sistema se lo llamó Bauhaus. Son casas muy simples, son todas blancas, y tienen solamente algunas líneas curvas. Entonces, el sistema Bauhaus o Casa de la Construcción Estatal, porque lo que se buscaba era hacer algo que tuviera un diseño y una artesanía sencilla para que la gente pudiera vivir. En Tel Aviv tenemos más o menos 4.000 de esas casas, por eso es que se la ha considerado como patrimonio mundial, porque es en el lugar del mundo donde más de estas casas hay. Acá tenemos una otra. Bueno, después nos vamos hacia Tel Aviv, tiene 5 barrios. Vamos a ver Jaffa, que es donde está un puerto. Fíjense, ahí tenemos todas las embarcaciones, pero esta no es justamente la que vamos a tomar. Vamos a ver otro lugar que es un pueblo, un barrio antiguo, pero muy agradable para pasear, para hacer compras, para comer, que es Neve Tzedek. Y después, por supuesto que vamos a conocer también la zona de las playas. Realmente tiene muy buenas playas, aparte es una ciudad muy moderna, con una mentalidad abierta hacia todos, hay una gran comunidad gay también alojada allí, o sea, realmente son muy abiertos para todos. Y aparte tenemos varios museos. Realmente, por lo pequeño que es Israel, nos asombra porque en todo el país tenemos alrededor de 200 museos. Vamos nosotros a ver algunos, pero obviamente no podemos hacerlos todos,
Después, bueno, si ustedes, cuando les queda tiempo libre, quieren visitar alguno en especial, lo pueden hacer. Es una de las playas mediterráneas más extensas, estas las de Tel Aviv. Y en verano especialmente, obviamente, se llena de turistas y de locales que buscan aprovechar sus aguas cálidas, porque son aguas bastante cálidas como para meterse sin ningún tipo de problema. Tenemos algunas, bueno, la playa Banana, la Dolfinarium, la playa Alma. Hay una que es, bueno, como les decía, gay por excelencia, que es la playa Gordon Fisherman, que es el punto de encuentro de moda en este momento. Con respecto a los museos, tenemos el Museo Bauhaus, que se abre solamente 3 veces a la semana, el Museo de la Tierra de Israel, que es un museo arqueológico, un museo de historia, un observatorio, y después, bueno, muchas cosas más, muchos pequeños museos más de artes o dedicados a ciertas personalidades. Y por la noche tiene una gran vida nocturna, así que la noche que pasemos allí podemos ir a pasear, a bailar, a donde ustedes gusten. Tienen muchos lugares muy buenos para ir a cenar. Esa noche ya nos vamos a dormir, a descansar, y al día siguiente comenzamos nuestro recorrido. El primer lugar donde vamos es a Cesarea, que vemos esta parte que es Cesarea Marítima, que fue en su momento un gran puerto. Fíjense que todavía quedan algunos restos allí, y se lo utiliza en este momento para algunas cosas, pero no tiene la importancia, obviamente, que tenía en ese momento. Pero lo que sí encontramos acá son magníficos recuerdos de la época romana. Fíjense este anfiteatro que está prácticamente intacto. Es decir, a veces encontramos cosas en países dominados por ellos que están en mejores condiciones que en el país original, ¿no? Bueno, el nombre de Cesarea proviene, la ciudad esta fue fundada por Herodes, pero él admiraba mucho al emperador Augusto César, por eso le puso Cesarea. Y ya le digo, tenemos allí un yacimiento arqueológico y normalmente se incluye en todas las visitas de Israel, porque nos encontramos con, fíjense acá, grandes recuerdos de la época romana en muy buen estado. Y esto era fundamental para la vida de los romanos, porque de esa forma, realmente eran grandes ingenieros, de esa forma podían llevar el agua a todos lados, entonces lograban expandirse al tener agua, porque muchas veces el problema de no poder crear ciudades era porque justamente no había agua. Bueno, continuamos nuestro viaje y llegamos a Haifa. Haifa está situada a los pies del impresionante Monte Carmelo, que la llaman la capital del norte de Israel. Recuerden ustedes en el mapita que habíamos visto que nos íbamos para el norte. Es también una ciudad marítima y es en este momento el puerto más grande de todo Israel. Como la ciudad está construida mirando al mar, prácticamente tenemos unas vistas espectaculares hacia el Mediterráneo por todos lados. Y conviene aclarar que esta ciudad está hecha en 3 partes. La parte baja, la parte intermedia y la parte alta, que creo que en esta foto la pueden ver perfectamente. Son 3 niveles distintos. Con el mar de un lado y el Monte Carmelo del otro, realmente los arquitectos tuvieron que ingeniárselas de esa forma. La parte más vieja, obviamente, está cerca del puerto, que está en la parte baja. Haifa, además, es considerada por los israelíes como un ejemplo de convivencia y tolerancia, porque en esa ciudad conviven judíos, musulmanes y cristianos sin ningún tipo de problemas. O sea que nos vamos a encontrar con mezquitas, sinagogas e iglesias. Recuerden que habíamos dicho que Israel es la cuna de las 3 religiones monoteístas más importantes del mundo. Pero desde el siglo XIX, una nueva religión de origen persa quiso instalarse en Haifa. Fue fundada por Bahá'u'lláh,
que la llamó bajaísmo y decidió establecerla en el Monte Carmelo, que hoy día es uno de sus 2 lugares sagrados. Y la vemos allá arriba, es decir, tenemos 19 terrazas para llegar, 19 jardines, que los llamaban los jardines colgantes o los jardines persas. Están considerados también patrimonio mundial desde el año 2008. El parque está coronado con un espectacular templo, que lo ven ustedes allí, que tiene más de 40 metros de altura. Cuando descendemos, vamos a ver que en la parte inferior tenemos una hermosa colonia alemana, donde vamos a encontrar todo tipo, diversidad de comidas y demás. Bueno, vamos subiendo nuevamente, aquí ven lo que yo les decía de los 3 niveles, vamos subiendo al Monte Carmelo. Y el Monte Carmelo se llama así porque justamente en este lugar hubo una aparición de la Virgen María en la forma de la Virgen del Carmen. Por eso también ustedes van a ver después que tenemos una iglesia dedicada a esta Virgen. Ahora vemos los jardines Bahá'í o los jardines persas un poco más de cerca. Fíjense ustedes, realmente hermoso, ¿no? Y acá los vemos de arriba para abajo. Ven lo que les decía de los 3 distintos niveles de construcción. Y acá, cuando bajamos, nos encontramos con una colonia alemana, donde tenemos todo tipo de exquisiteces de ese país. Bueno, como comentábamos antes, hay un monasterio carmelita de Stella Maris. Stella Maris es la santa de los navegantes, por eso generalmente en los puertos es muy común encontrar una iglesia de Stella Maris, como hay también en Mar del Plata. Y Carmelita, porque justamente la Virgen del Carmen fue la que apareció acá. Y también viene muy seguido la congregación de las Carmelitas Descalzas, que son las que de todo el mundo a visitar este monasterio. Muy cerquita de aquí tenemos ya casi pegado Acra, donde, que en su momento fue San Juan de Acre, donde nos encontramos con una serie de fortificaciones medievales, porque ustedes recuerdan que en la época de medieval justamente, es decir, hubo una gran guerra para poder recuperar varias iglesias y que fueron justamente unos soldados llamados cruzados los que con gran ferocidad trataban de recuperar, porque eran muy religiosos, de recuperar las iglesias tomadas. Acá vemos una ciudad subterránea de los cruzados, dentro de esas fortificaciones, y acá vemos la sala de los caballeros, justamente los cruzados. Continuamos nuestro camino y llegamos a Caná. Ustedes recuerdan que Caná fue el primer milagro de Jesús, que fue el de las bodas de Caná. Nosotros vemos acá la iglesia, obviamente esta no es la iglesia de la época de Jesús, está construido sobre el lugar donde se cree que estaba construida la boda en la época en que se hizo el milagro. El milagro fue el milagro del vino. Se había acabado el vino en la fiesta, entonces la Virgen, le preguntan a la Virgen María, y la Virgen María le dicen que vayan a hablar con Jesús. Entonces Jesús los manda a buscar en las tinajas, y cuando ellos comienzan a servir, en las tinajas había vino. Y el comentario fue que siempre, en todas las fiestas, se daba primero el vino mejor, porque así cuando la gente estaba así un poco más achispadita y no se daba cuenta, le daban un vino más barato, más económico, y nadie se daba cuenta porque ya no estaban tan en sus cabales. Pero aquí habían hecho al revés, habían dado primero el vino normal y después el mejor. Bueno, este fue el milagro, el primer milagro que se conoce de Jesús. Acá tenemos en Nazaret, continuamos camino y llegamos a la Basílica de la Anunciación. Este es el lugar donde se dice que el ángel le anunció a María que iba a ser la madre de Jesús. Acá tenemos, fíjense, tenemos la parte baja, perdón, la gruta que antigua, y sobre esa gruta fue donde se construyó la Basílica de la Anunciación.
Y acá también, muy cerquita, tenemos también la cripta de la iglesia de San José, que es en el lugar donde dice que estaba la carpintería de San José. Recuerdan que el padre de Jesucristo era carpintero. Continuamos nuestro camino y llegamos a otra ciudad también costera, que se llama Tiberíades. Tiberíades fue puesto en homenaje al emperador Tiberio. Y acá es donde se produjo, no en este momento, sino más adelante, otro de los milagros de Cristo, que fue la caminata sobre las aguas. Y acá tenemos una pintura de Tintoretto, perdón, que nos muestra ese momento. Bueno, acá sí, vamos a subir a un barco, a vela, y vamos a hacer un pequeño recorrido por el mar de Galilea o mar de Tiberíades. Recordando un poco las aventuras de aquella época, ¿no? Llegamos a Cafarnaúm. Cafarnaúm es el lugar donde se crió Jesús. Y vemos allí en el mapa donde estaba la sinagoga y donde estaba la casa de Pedro, que fue su primer seguidor. Acá vemos los restos que están en bastante buen estado de lo que era la antigua sinagoga. Y aquí también los restos, bueno, ya un poco más destruidos porque era una casa de una persona muy simple, entonces no estaba en tan buen estado, la casa de San Pedro. Acá llegamos a Tarba, que es otro pueblo donde se produjo otro de los milagros, que es la multiplicación de los panes y los peces. Había mucha gente y tenían solamente 3 panes y 2 peces. Entonces, le dice, ¿cómo vamos a alimentar a toda la gente con eso? Entonces Jesús le dijo que comiencen a distribuirlos, y bueno, comenzaron a distribuirlo y milagrosamente se fueron multiplicando, y todo el mundo pudo saciar su hambre. Y algo que se usa mucho allá es este tipo de trabajo, que ustedes también van a poder comprar y traer de adorno, así con pequeños mosaiquitos. Y acá tenemos en la pared uno donde está mostrando la multiplicación de los peces. Continuamos nuestro camino y llegamos al Monte de las Bienaventuranzas, que aquí es donde Jesús dio el Sermón de la Montaña. Y tenemos la iglesia de las Bienaventuranzas. Luego, si continuamos, vamos a llegar a Yardenit, que es el lugar en el río Jordán donde se hicieron los bautismos. Aquella persona que quiere, bueno, le ponen un delantal blanco y si quiere se puede volver a bautizar o bautizar por primera vez en el río Jordán. Otro lugar donde vamos a encontrar unas ruinas romanas excelentes es en Beit Shan. Fíjense ustedes, este anfiteatro griego realmente está en un estado magnífico, ¿no? Y bueno, acá tenemos otras partes que también están en muy buen estado de conservación, y como nos muestran realmente cómo en ese momento el pueblo fue dominado por los romanos, la extensión que habían tenido los romanos en su primer imperio, ¿no? Acá tenemos una de las ciudades más antiguas del mundo, Jericó. Jericó se calcula que tiene aproximadamente 10.000 años, que es la ciudad más antigua habitada. Y acá tenemos los famosos muros de Jericó, que, bueno, llaman la atención porque en una parte de la Biblia dicen que con las trompetas se cayeron los muros, y bueno, eran un poco gruesos, entonces también es como que se produjo un milagro allí, ¿no? Acá nos encontramos con el Monte de las Tentaciones, donde Jesús estuvo ayunando y orando por 40 días y 40 noches, tentado por el diablo. En este momento, ahí en el Monte de las Tentaciones, tenemos el monasterio de San Jorge. Y llegamos, por fin, a la bella Jerusalén. Realmente Jerusalén es tierra santa, es una ciudad sagrada, y fíjense ustedes que han pasado muchas guerras, o sea, el único momento en que Jerusalén fue destruida fue en el año 70,
por Tito, el emperador Tito, que fue justamente quien destruyó el templo de Salomón y dejó solamente una pared, que es el famoso Muro de los Lamentos, que ya vamos a hablar de él. Claro, hay dos versiones. Tito decía que dejó ese muro solamente para que ellos lloren por lo que se había perdido, y los israelíes decían que Dios había dejado ese muro para que de alguna forma sientan que no están abandonados. Bueno, acá tenemos, como les decía, el nacimiento de las tres religiones monoteístas, porque tenemos, como habíamos hablado recién, el judaísmo, allá tenemos ese con la cúpula dorada, el templo de la roca de los islámicos, y después tenemos las iglesias católicas. Acá tenemos, ¿ven?, las tres muestras: el Muro de los Lamentos, una iglesia y el templo de la roca. Vamos a encontrar un edificio muy moderno, llamado el Santuario del Libro. Y dentro del Santuario del Libro vamos a encontrar una serie de escritos que se encontraron en el Mar Muerto y que fueron recuperados. Una serie de escritos realmente muy, muy antiguos. Acá tenemos una maqueta de lo que era, de cómo era Jerusalén en tiempos de Jesús. Y fíjense que ahí están todas las paredes, ¿no?, del templo de Salomón, que de eso quedó solamente lo que hoy es el Muro de los Lamentos. Jerusalén es la capital de Israel, no es Tel Aviv como mucha gente piensa, es Jerusalén. Y es una república parlamentaria, o sea que se maneja por un parlamento, como ya lo escuchamos, de 120 personas. El Knesset, este es el edificio, y ahí vemos en la parte superior la bandera, que ya habíamos escuchado la explicación. Y acá tenemos el menorá o candelabro. El menorá es un candelabro que se enciende con aceite de olivo. Es una lámpara de 7 brazos, que es propia de la cultura hebrea, está descrita en la Biblia, y más específicamente en el libro del Éxodo. Según la Biblia, la menorá fue colocada en el tabernáculo y luego en el templo de Jerusalén. Y allí, delante del Santo de los Santos, había un candelabro de oro purísimo, labrado a martillo, que tenía 7 brazos, en cada uno de los cuales una luminaria. A ello se ajusta también una teoría fundada en una profecía de Isaías y que interpreta la menorá en términos puramente espirituales, pues según esa teoría, los brazos del candelabro cada uno representa algo. El del centro, que está recto, es el Espíritu de Dios. Los dos que están pegados, que serían el 2 y el 3, es el espíritu de la sabiduría y de la inteligencia, o sea, los que están a cada lado del central. Siguiendo un poco hacia afuera, están el del espíritu del consejo y del poder, y los dos últimos, el espíritu del conocimiento y del temor de Dios. También hay quien dice que la menorá puede simbolizar la zarza ardiente que percibió Tomás en el monte Joreb. Bueno, continuamos nuestro camino y nos vamos hacia Ein Kerem. Tenemos allí un pueblo realmente muy bonito, donde nos encontramos con una iglesia que es donde nació San Juan Bautista. Todos estos caminos que nosotros estamos haciendo realmente son muy cortos. Es un país pequeño, o sea que nunca vamos a hacer recorridos muy largos. Acá tenemos el manantial de María, porque María, estando embarazada, fue a visitar a su prima Isabel, y dicen que paró en este manantial para tomar agua antes de ir a visitarla. Y esta es la iglesia de la Visitación, porque dice que en este lugar fue donde ambas se encontraron. Y vemos una figura allí arriba, donde María está yendo en un burro, y los ángeles están acompañándolas para ir a visitar a su prima. Otra cosa que realmente es muy emocionante es visitar el Museo del Holocausto, pues allí realmente
se encuentra uno con muchas fotos y muchas imágenes de lo que fue ese desastre realmente, y aparte hay una especie de tubo donde hay muchísimas fotos de la gente que se pudo ubicar. Por supuesto que son muchos más de los que están acá, los que fallecieron, y que están permanentemente, cada instante, diciendo el nombre y la fecha de su nacimiento, persona por persona, porque dice que ellos no quieren que se diga solamente que murieron 6 millones de judíos, sino que eran personas. Entonces las van identificando una por una. Y hay otro lugar que es para los niños, que está a oscuras. Bueno, continuamos a Belén. Belén es un sitio bastante conocido por nosotros, porque es el lugar donde se dice que nació Jesús. Acá nos encontramos con la Basílica de la Natividad. O sea, debajo de esto tenemos, esta es la entrada, fíjense ustedes qué pequeña, a la gruta donde, o sea, nosotros siempre hablamos de un portal, pero bueno, no, en realidad era una gruta, la gruta donde nació Jesús. Aquí estamos bajando a la gruta y nos encontramos con este lugar donde esa estrella marcaría exactamente el lugar donde dio a luz María. A los costados hay unos lugares, unos bancos para sentarse, que es donde dice que María descansó luego de dar a luz, y hay también unos cajones donde supuestamente los Reyes Magos dejaron sus regalos. Acá tenemos la estrella que nos marca el lugar donde llegó el Mesías. Tenemos la iglesia de Santa Catalina, que pertenece al culto ortodoxo, y después la capilla de San Jerónimo, que San Jerónimo y San José fueron dos personas muy humildes que vivieron allí, y tenemos dos pequeñas capillas que los recuerdan. Saliendo, nos acercamos, estamos en el Monte Scopus, y nos vamos a acercar para ver la ciudad vieja. Y fíjense ahí en el borde, tienen como una especie de plano, donde les va a mostrar cada edificio y cada cosa que ven, qué es lo que simboliza o qué significa. Acá tenemos el Monte de los Olivos, y tenemos, que después la vamos a ver de cerca, la Iglesia de las Naciones. El Monte de los Olivos era el lugar donde venía habitualmente a orar Jesús. Y el huerto de Getsemaní, donde oró la última vez. Como les decía, acá ya nos acercamos un poco más y vemos en el donde están los olivos, la iglesia de todas las naciones. Bueno, esto de la tumba de la Virgen realmente da mucho para discutir, porque hay quienes dicen que la tumba de la Virgen está en Turquía, otros dicen que está en la India. En realidad hay quien dice que también está en Egipto. En realidad nunca se pudo determinar exactamente cuál fue el lugar. Pero bueno, esto está considerado como la tumba de la Virgen. Y acá llegamos al Muro de los Lamentos. Esto obviamente es un día de festejo, nunca hay esta cantidad así de gente. Siempre vamos a encontrar al contrario, algo así, ¿no? Sobre todo la gente muy ortodoxa, se van a dar cuenta ustedes por el tipo de vestimenta, por ese sombrero, el sobre todo oscuro, la barba, y generalmente tienen un rulito que lo dejan a los costados de la cara, y están orando y poniendo allí papelitos con sus pedidos. También acá tenemos la tumba del rey David, y después vamos a ir a ver la Vía Dolorosa. La Vía Dolorosa es el camino que hizo Cristo desde que fue juzgado, castigado, hasta que fue crucificado. Allí ustedes ven, no fue, ahora vamos a ver, realmente eran unos caminos muy estrechos, o sea, no fue un camino recto, tienen las distintas estaciones donde fue parando, cayéndose, gente que lo fue ayudando,
hasta llegar a la estación número 9, que es ese punto rojo que vemos arriba. Porque de la estación 10 a la 14, que son las últimas, porque la 15 es la crucifixión, están dentro de la iglesia del Santo Sepulcro. Fíjense ustedes el camino que él llevaba. También acá hay distintas versiones. Hay quien dice que llevaba la cruz, otros dicen que llevaba solamente el palo, la cruceta, y el otro, el que va en la tierra, ya estaba puesto allí, pero bueno, no son discusiones. Acá ven dos partes del camino de la Vía Dolorosa. Siempre vamos a encontrar todos los carteles escritos en israelí y en árabe. O sea, en hebreo y en árabe. Bueno, llegamos a la iglesia del Santo Sepulcro, que es donde se supone que estaban las tres cruces, o sea, la de Cristo y la de los ladrones. Acá vemos el monte Sión. Y el cenáculo, que es donde se estima que se hizo la última cena. Después tenemos acá la abadía de la dormición, porque ven ustedes allí la figura, como ellos dicen que está allí el lugar, digamos, de la tumba de María. Vemos al costado una imagen, un cuadro donde estaría María muy enferma, y después la abadía de la dormición, porque es el lugar donde ella se durmió. Pero, sin embargo, está Cristo al lado con una pequeña figurita de una niña, porque, según dicen, él la venía a llevar con él hasta encontrarse con Dios. Algo que nosotros también le incluimos porque realmente vale la pena, porque cuentan toda la historia de Israel y se puede entender aún en cualquier idioma. Es un espectáculo que se da todas las noches, luz y sonido en la Torre de David. Y creemos que, como le decíamos antes, usted no va a volver solamente para ver ese espectáculo, entonces hay que verlo, vale la pena. Bueno, llegamos, esta es otra de las cosas, como les decía antes, que habitualmente se dan como excursiones opcionales, pero que nosotros consideramos que hay que conocerlo también, es Masada. Masada es el último bastión de defensa de los judíos frente a los romanos. Ellos ya habían atacado por todos lados, pero esto, como estaba en altura, es lo último que pudieron atacar. Entonces quedaban dentro unas 950 personas más o menos, y cuando vieron que ya no podían defenderse más, que ya realmente habían llegado hasta sus últimas consecuencias, decidieron matarse. Prefirieron matarse antes que entregar a sus mujeres a violaciones y a sus hijos y a ellos a la servidumbre, a la esclavitud. Pero como en la religión estaba mal visto, estaba prohibida el suicidarse, entonces se mataron unos a otros y después quedaron 10 hombres que fueron los que se encargaron de los últimos, y uno solo debió matar a ellos y matarse a sí mismo. O sea que los romanos, cuando entraron victoriosos pensando que iban a encontrar una serie de esclavos para poner a trabajar, se encontraron con todos los cuerpos. Acá, fíjense, en esto están mostrando cómo robaron el templo, están llevando la menorá y todo lo que encuentran. Bueno, después de todo eso vamos a disfrutar un poquito el Mar Muerto. El Mar Muerto está ubicado a 400 metros sobre el nivel del mar. O sea que la concentración de sal que tiene es bastante intensa. Por eso, primero, bueno, no tiene peces porque no puede haber vida, pero aparte no nos podemos hundir. O sea que es el fracaso de los suicidas. Por más que quieran, no se pueden hundir porque el agua los saca, los hace emerger. Entonces realmente es un placer porque uno puede hacer la plancha, inclusive después van a ver una foto que es típica de un señor leyendo el diario, porque
no pasa absolutamente nada. Y lo otro que realmente es espectacular es el barro del Mar Muerto. Es decir, ustedes pueden sacarlo del fondo, o sea, de donde ustedes están parados, o si no, pasan chicos y uno le da unas monedas, pasan con unos baldes, entonces uno se puede embadurnar absolutamente todo, después eso con una ducha se sale y quedamos como niños, realmente les deja la piel fantásticamente bien. Bueno, con todo esto ya dimos nuestra vuelta completa por Israel y ahora vamos a cruzar a Jordania.
cruzar a Jordania. Lo hacemos por tierra porque realmente son unas 5 horas más o menos desde Jerusalén hasta Petra. Acá tenemos el mapa para que ustedes vean qué es lo que vamos a visitar. Nosotros vamos a ir primero a Petra, después vamos a bajar a Wadi Rum, que es un desierto espectacular. También vamos a hacer el Mar Muerto, porque fíjense que el Mar Muerto está compartido, o sea, está mitad en Israel y mitad en Jordania, y vamos a terminar en Amán, que es la capital. Bueno, comenzamos en Madaba, donde nos encontramos con la iglesia ortodoxa de San Jorge. Fíjense ustedes las figuras típicas de las iglesias ortodoxas, con el aro de oro alrededor de la cabeza de los santos. Acá también encontramos lo que les decía, el trabajo de azulejos, de mosaicos. Inclusive hay cosas muy bellas, modernas, hechas, que uno puede comprar, porque vienen armadas sobre un papel muy grueso, de modo que uno lo puede traer y después eso pegarlo en algún lado en su casa. Realmente hay cosas preciosas. Esto que vemos acá, el Monte Nebo, es el lugar donde dicen que Jesús vio por primera vez la tierra prometida. Vio la tierra del Caná, que es lo que él estaba buscando, trayendo a su pueblo esclavo desde Egipto. Fíjense, bueno, obviamente no estaban las rutas, ni estaban los autos, pero esto es lo que vio Moisés, o sea, la tierra prometida, y allá tenemos al fondo el Mar Muerto. Acá tenemos al Señor bañándose cómodamente, leyendo el diario, con los anteojos, pues no hay ningún problema, no tiene posibilidad de hundirse. Bueno, lo más interesante, aunque no lo único, de Jordania, o lo más conocido, es Petra. Para llegar, es decir, a lo que se llama el tesoro, tenemos que caminar más o menos 1 kilómetro, menos de 1,5 kilómetros, 1,20 km, una cosa así. Y hay la última parte, se llama Sik, que es esto que vemos que es muy angostito. La mayoría de la gente va caminando, pero a veces, si hay gente mayor que no puede caminar, o si ya para la vuelta tienen calor y no tienen ganas de volver caminando, tenemos estos carritos con burros o con caballos que son muy simpáticos y que nos pueden traer de vuelta. Bueno, acá llegamos, esto es magnífico. Primero por esa piedra rojiza que tiene, segundo por el trabajo del tallado. Por eso esta parte central la llaman el tesoro. Y aparte el tesoro, porque justamente el Sik, que es ese lugar tan angostito que nosotros pasamos, hacía que permanezca oculto. Mucha gente no lo había visto porque realmente había que caminar bastante en ese lugar angostito, de lejos no se veía. Fíjense acá, también otra de las cosas que se puede hacer es ir en camello. No es tan común, pero también se puede ir en camello. Acá están los camellos esperando frente al tesoro para llevarnos de vuelta. Acá tenemos otra parte que se llama el monasterio. Ahora, fíjense ustedes la prolijidad y la belleza de los tallados, ¿no? Porque aparte son piedras muy duras, por eso también se han mantenido con el paso de los años. Tenemos otra parte donde están las tumbas reales. Todo esto pertenecía al reino de los nabateos. Bueno, esa noche ya dormimos en Petra, descansamos, y al día siguiente salimos hacia el lado del desierto, pero vamos a pasar antes por un lugar que se llama Al-Barit, que lo llaman la pequeña Petra, porque tiene algunas cosas similares, pero no tan importantes como las que vimos el día anterior. Y después vamos a llegar al desierto rojo, que realmente es fascinante, porque tenemos un desierto que es totalmente rojo, y donde podemos hacer una gran cantidad de actividades, ¿no? Andar en camello, bueno, lo que ustedes gusten. Acá tenemos los animalitos que realmente son muy tranquilos, es decir, a veces el tema es subir y bajar, porque bueno, obviamente ellos entre que levantan las patas de delante y levantan las patas de atrás, se hace todo un movimiento, pero fíjense que arriba ellos tienen algo de lo que uno se puede agarrar, así que no hay que tener miedo. Para algunos aventureros
se puede dormir en campamento. Esto también depende de la época del año. En verano hace bastante calor y obviamente ahí no hay electricidad, al menos como no la suficiente como para poner aires acondicionados, y aparte con los techos de tela los aires acondicionados no funcionan. Y aparte que de noche realmente no hace falta, porque si saben que en el desierto la diferencia de temperatura entre el día y la noche es importante. Entonces de noche se duerme bien, inclusive hasta tapado. Bueno, continuamos nuestro viaje, llegamos a Aqaba, que es un lugar precioso. Fíjense ustedes, el agua cristalina. Ahora, después de todos estos días de tanto andar y de tanto caminar, acá vamos a tener un día libre para que ustedes hagan lo que gusten. Pueden ir, tienen también un acuario para ver, pueden ir a la playa. Realmente es un lugar para disfrutar. Acá no solo van los turistas, sino que también van los jordanos. Es un lugar que a ellos también les queda muy cerca. Fíjense las playas blancas, el agua turquesa, precioso el lugar. Y terminamos en Amán, la capital, donde nos encontramos con una ciudad bastante moderna, mucho más chica que Tel Aviv, por supuesto, pero donde seguimos encontrando restos romanos. Esta es la ciudadela, está muy cerquita ahí de Amán, de la capital. Y fíjense lo que es el anfiteatro, que está realmente en muy buenas condiciones. Todo lo que hemos visto está muy bien mantenido. Y también tenemos, como les decía, una ciudad muy cosmopolita, donde podemos tomar lo que queremos, donde podemos a la noche disfrutar lo que queremos. Y acá nos vamos a tomar un cafecito, porque el último día, desde Amán, nos vamos a Tel Aviv, que no es tan lejos, serán unas 3 horas y media más o menos, nada más, para llegar al aeropuerto, y de Tel Aviv volvemos a Buenos Aires. Espero que hayan disfrutado este recorrido por estos dos hermosos países de Medio Oriente. Nosotros hace 42 años que desarrollamos nuestras actividades como agentes de viajes y los últimos 23 como operadores de lo que se denominan destinos exóticos, dentro de los cuales encontramos estos dos países. Habitualmente sacamos salidas grupales, que es más o menos lo que les hemos descrito en este itinerario, y también podemos organizarle para aquellas personas que deseen viajar por su cuenta, itinerarios por los mismos lugares, podemos agregar algunas cosas más, podemos combinarlo con otros países de Medio Oriente o de otros lados. Justamente al ser nosotros operadores mayoristas tenemos la posibilidad de armarlo acorde a lo que el pasajero le guste. Les agradecemos nuevamente mucho, estamos muy felices y agradecidos de que hayan estado acá con nosotros y los esperamos en nuestra próxima presentación.